Nuevamente con ustedes, Julio César Arcila, coordinador de la Fundación Hijos de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje se me antoja es importante que todos los asistentes a la Fundación Hijos de Dios tengamos claros. Primero, sumarnos al afán y al proyecto renovador de nuestra Iglesia Católica. Desde el Concilio Vaticano II, en el numeral 25 de la Lumen Gentium, se venía diciendo que los católicos debíamos pasar del sacramento al Evangelio. Es decir, debíamos pasar de ser unos católicos pasivos, solamente oidores de la Eucaristía, de la homilía, que de por sí ya es muy buena y muy sanadora. Sin embargo, el católico no tenía contacto con la Sagrada Escritura, no se había despertado ese entusiasmo por leerla, por tener un estudio diario, por tratar de comprender lo que el autor sagrado dijo, no se hacían las reuniones de evangelización entre grupos de laicos que dieran cuenta como de un análisis mejor. Pero luego el catecismo nos va a decir en el numeral 133 que como católicos tenemos la obligación de leer asiduamente las Sagradas Escrituras. Y esto lo reafirma el mismo catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 2653. Pero ahí también se encontró que nosotros los católicos tenemos, no sé, usted juzgará cómo se llama esto, como alguna pereza con respecto a conocer las normas que nos presiden en la Iglesia. Entonces allí también, tanto en el numeral 133 como en el 2653, la Iglesia está insistiendo que nosotros como católicos debemos estudiar la palabra de Dios. Pero pasaron muchos años y esta lucha de la Iglesia, de los que nos presiden, fue como infructuosa. Por eso se da en Aparecida, Brasil, en el año 2007, el tema de misión continental. Y de ese tema es que usted y yo debemos constantemente hablar, porque la Fundación Hijos de Dios está seriamente comprometida con la Iglesia Católica en trabajar ese punto que se nos ha exhortado mucho a que lo hagamos y nos hemos mostrado, si se quiere, pasivos ante las instrucciones de la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces Fundación Hijos de Dios busca eso, en darle cumplimiento, porque allí se dijo en el numeral 247 al 249 que de verdad la evangelización tiene que entrar de una manera fuerte, por muchas razones. Primero, porque la Iglesia tiene un compromiso con Dios Padre y es pastorear su pueblo hacia la verdad, hacia la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios en la Iglesia Católica es considerada el manual de formación humana. Y católico que no esté formado desde la palabra de Dios, pues con toda seguridad que sus actos van a dar cuenta de que está desalineado de la voluntad de Dios. Entonces para la Iglesia Católica es determinante que todo católico esté evangelizado, que reciba, que conozca, que tenga contacto con la palabra de Dios. Lo segundo, porque hay un éxodo masivo de nuestra religión católica hacia otras religiones. Y no estoy diciendo que las otras sean malas, puede haber algunas doctrinas equivocadas, pero no todas son malas. De hecho, Juan Pablo II dejó en el catecismo aplicar el dicho de que no solamente dentro de la Iglesia Católica encontramos la salvación. Él reconoció que otras religiones andan en la verdad, pero el punto aquí neurálgico es el éxodo masivo de católicos hacia otras religiones. Y finalmente, ¿por qué se van? Porque tienen sed y hambre de la palabra de Dios, porque no es otra cosa lo que allí les brindan en otras religiones. Entonces la Iglesia está muy interesada también de frenar, si se quiere, ese éxodo masivo y proporcionarnos a nosotros los católicos aquello que nos decíamos que nos falta, que es el alimento de la palabra de Dios. Y tercero, porque se ha venido comprendiendo, yo creo que con mucho más claridad, a Mateo 22-29, donde Jesús decía: erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Es que cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, pues estamos completamente desalineados frente a lo que es la voluntad de Él. Y Jesús dijo también cuando terminaba el Sermón del Monte, en Mateo 7:21,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y nadie puede hacer la voluntad del Padre si no se notifica a través de las Sagradas Escrituras que realmente es lo que Él quiere que uno haga. La conclusión de este tema: Fundación Hijos de Dios tiene el deseo de apoyar, de fomentar, de hacer parte de este cambio, esta transformación de la Iglesia Católica. Queremos ser dóciles a la palabra de Dios, por eso nos reunimos constantemente a estudiar la palabra. Y cuando lo estamos haciendo, estamos obedeciendo a nuestro gran Padre Celestial. Estamos obedeciendo a Jesús, pero estamos dejándonos direccionar de quienes nos presiden en la Iglesia Católica. Así que les motivo y les animo para que estudien la palabra de Dios, o con nosotros o en cualquier otro grupo. Pero todos los católicos estamos llamados por nuestra Iglesia Católica a ser unos católicos maduros, bibliocéntricos, vividores de lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Y con toda seguridad que haya unos resultados maravillosos. Así que si tú eres de la Fundación Hijos de Dios, estás comprometido seriamente en este cambio, en esta transformación de la palabra de Dios. Y si no lo eres, te invitamos para que crezcamos juntos, para que seamos unos católicos de verdad, como la Iglesia Católica propone que seamos, católicos de avanzada, católicos ya no solamente pegados de las creencias sin fundamento, sino que todas nuestras creencias y vivencias tengan un fundamento, un asidero en la Sagrada Escritura. Nos vemos en el próximo video para que le demos continuidad a este maravilloso tema que con toda seguridad es el boom hoy para nosotros los católicos. Dios te bendiga. Chao.